Hola, ¿cómo están, colegas? Gusto de poder saludarle nuevamente una vez más en una pequeña cápsula de conocimientos acerca de cómo reconocer visualmente los diferentes bloques en una computadora. Es muy sabido por todos nosotros que en las computadoras automotrices o en los módulos automotrices, ya sea de ABS, sea de airbag, sea la computadora motor, una BSI, no hay diagramas electrónicos de los circuitos, no existen. Todos los diagramas que existen son solamente de los pines hacia afuera, son diagramas eléctricos que nos indican dónde llegan las conexiones de los sensores, dónde van conectados los actuadores, etcétera. Pero no tenemos diagramas internos. Si tú buscas por cualquier lugar en YouTube, en Google o en cualquier parte, buscas información que te pueda decir acerca de los data chip o acerca de los diagramas, no nos vamos a encontrar porque no existen diagramas para lo que es la parte electrónica de una computadora. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que nos toca hacer es poder reconocer visualmente cuáles son las etapas dentro de una computadora. En una clase anterior o en un video anterior te comenté de que tenemos 6 etapas, que una es la fuente de alimentación y regulador. Luego tenemos una segunda que es filtrado. Después tenemos preprocesamiento. La cuarta etapa es procesamiento, una etapa de potencia y una etapa de comunicación. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer cuál es la etapa en cuestión? Bueno, hay algunos trucos, algunos tips. Esta clase o esta cápsula es teórica. En un próximo video voy a hacer unos ejemplos prácticos para que podamos aplicar justamente este conocimiento. Pero por ahora te voy a comentar que cómo podemos reconocer la fuente de alimentación, la etapa o fuente de alimentación. Mira, en la fuente de alimentación nos vamos a encontrar, perdón, los condensadores. Los condensadores más grandes que existen dentro del circuito, dentro de la placa, se encuentran justamente en la fuente reguladora o fuente de alimentación. Condensadores como electrolíticos, condensadores de tantalio. También nos vamos a encontrar resistencias térmicas, los diodos, también qué tipo de diodos, por ejemplo el diodo Zener, el diodo Schottky. Ya te los voy a mostrar en un próximo video de manera más práctica. Los reguladores, bueno, obviamente en esta etapa también está el regulador de tensión y también existe un dispositivo, un componente que se llama varistor, que el varistor tiene la propiedad de proteger el circuito. Es una resistencia que disminuye su valor óhmico en la medida que aumenta el voltaje. Entonces, si el voltaje por alguna razón aumenta demasiado, la resistencia empieza a disminuir, produciendo un cortocircuito, quemándose este dispositivo y protegiendo la fuente de alimentación y todos los demás componentes que están en la placa. Entonces, si yo quiero ubicar la fuente reguladora, lo primero que tengo que fijarme es dónde están los condensadores más grandes en la placa. Si yo sigo los condensadores más grandes, me voy a dar cuenta que estoy en la fuente reguladora o fuente de alimentación. Bueno, pasemos a la etapa de filtrado. ¿Cómo reconozco la etapa de filtrado? Bueno, la etapa de filtrado es bastante simple porque justamente es donde están los pines o el pinout de la computadora. Y nos vamos a encontrar que ahí tenemos condensadores cerámicos tipo SMD que son bien pequeñitos. Esos condensadores cumplen la función de eliminar todo el ruido electromagnético que puede venir del alternador o de cualquier componente inductivo que tenga el motor. Entonces así evitamos que los datos entren corruptos a la computadora. Estos condensadores lo que hacen es justamente filtrar todas las señales que ingresan a la computadora, evitando que el ruido electromagnético afecte el dato o la información que va a llegar a la computadora. Entonces, cuando hay una frecuencia no deseada, lo que hacen estos capacitores es llevar esa señal indeseada a tierra a través de los capacitores cerámicos que están ahí en la etapa de filtrado. Bueno, la etapa de preprocesamiento.
la etapa de preprocesamiento, ya es un poquito más compleja poder determinarla visualmente, porque habría que mirar los datasheets de los diferentes ICs o circuitos integrados que están en la placa, y lamentablemente los fabricantes no entregan esa información. Entonces, esta etapa es un poquito más compleja de poder determinarla visualmente en una placa, pero sí es muy fácil poder determinar cuál es la etapa de procesamiento. Y la etapa de procesamiento es justamente la que tiene el chip más grande, que es el procesador o microcontrolador, sea el caso. También ahí nos vamos a encontrar con las memorias, la memoria flash, la memoria EEPROM externa y la memoria flash externa. A veces ocurre que en algunas computadoras no vamos a encontrar la memoria EEPROM ni tampoco la memoria flash, porque ya vienen incluidas dentro de la etapa de procesamiento, dentro en este caso del chip llamado procesador. Cuando la memoria flash y la memoria EEPROM vienen dentro del chip de procesamiento, se le llama microcontrolador. Cuando la memoria flash y la memoria EEPROM vienen externas a la etapa de procesamiento, se le llama microprocesador. ¿Ok? En la etapa de potencia, que es la etapa número 5, es más fácil reconocerla porque normalmente, perdón, vamos a encontrar ahí los transistores y los smart drivers, condensadores, diodos y resistencias térmicas. Pero es muy fácil determinar cuál es la etapa de potencia, porque tanto los transistores como los smart drivers necesitan una disipación de temperatura, necesitan que el dispositivo esté soldado a la placa a un dispositivo de radiación de temperatura. Entonces normalmente los chip smart driver son más robustos, y obviamente que los transistores son fáciles de identificar. Entonces, cuando nosotros vemos transistores o vemos circuitos integrados que tienen conexiones a tierra, a disipadores de temperatura, inmediatamente nosotros vamos a entender que estamos en la etapa de potencia. Y en la etapa de potencia es donde se manejan las salidas a válvulas, las salidas, por ejemplo, a las bobinas de alta tensión, a relés, etcétera. O sea, va a decir prácticamente a todo lo que son dispositivos inductivos, como, o bobinas también, como se les llama. Y la sexta etapa, que es la etapa de comunicación, ya también es un poquito compleja poder determinarla, porque en algunos casos, en algunas computadoras, la etapa de comunicación viene interna dentro de la fuente reguladora. Entonces ya es un solo chip que maneja tanto la etapa de comunicación como la etapa de la fuente de regulación. Pero ya en las computadoras un poco más antiguas, la etapa de comunicación se podía apreciar porque normalmente vemos un chip o un circuito integrado que tiene 4 pines. Y también ahí hay un optocoplador, también hay resistencias. Pero como les digo, en las computadoras más antiguas se puede apreciar. Hay chips que son de 4 pines, y ese dispositivo de 4 pines es un optocoplador que se usa para lo que es la línea K y la línea L. Entonces, can high y can low, perdón. Entonces, de esa manera, uno puede visualizar de manera práctica en las computadoras antiguas, digo, la etapa de comunicación. Pero en las computadoras más modernas, ya es un poquito más difícil determinarlas, porque normalmente esta etapa viene integrada ya en la fuente reguladora. Bueno, espero que esta información te sea bastante útil. Eh, Tenla presente y tenla clara, porque en el próximo video voy a hacer algunas prácticas. Vamos a hacer algún reconocimiento visual práctico para que vamos determinando dónde se encuentran ubicadas las etapas de una computadora. Entonces, esta información es bastante útil, porque si tengo un problema de que la computadora no enciende, el vehículo no arranca y me doy cuenta que la computadora no enciende, o que no tengo voltaje, por ejemplo, en los sensores. Entonces, si no tengo voltaje en los sensores, es porque la fuente de alimentación está fallando, o sea, la etapa de fuente de alimentación. Entonces, no me tengo que ir a buscar en la etapa de potencia ni en la etapa de comunicación,
sino que tengo que buscar en la etapa de la fuente de regulación. Entonces, ¿cómo la reconozco? Ubicando los condensadores más grandes, ubicando el varistor, ubicando el regulador. Ahora, si tengo un problema de que no tengo señal de salida en inyectores, entonces me es más fácil ir a la etapa de potencia. ¿Cómo reconozco la etapa de potencia? Buscando los transistores si es que los lleva, o buscando los chips que llevan disipador de temperatura conectado a tierra. Perfecto. Entonces, bueno, espero que esta información te sea súper útil. Nos estamos viendo en un próximo video donde haremos digamos, un video más práctico, un reconocimiento visual práctico de toda esta información. Te recuerdo también que me puedes seguir en mi Instagram, @electroeducar, o en mi página web que es www.electronicaparamecánicos.com. Que tenga un excelente día. Se despide de ti con afecto el profe Raúl Flores.